Ahora vamos a presentar a un amigo, analista político. Él además es abogado constitucionalista, colega. Muy bien. Ángel Delgado Silva, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días, qué gusto estar contigo nuevamente. Primero para desearte los mejores parabienes en estas fiestas patrias, a ti y a toda la audiencia y amigos que nos están viendo y escuchando a través de PBO Radio, la radio con fe. ¿Qué te pareció el mensaje presidencial? Bueno, yo la verdad creo, y yo creo que se trata de aquí de ser precisos y a veces un poco duro ir contracorriente. Creo que la señora Boluarte perdió una gran oportunidad, porque si ella se hubiera enfocado en aquellos temas y asuntos que el Perú en este momento requiere para salir de la profunda crisis, objeto de una destrucción, de una catástrofe ocurrida durante un año y medio, durante el gobierno de Castillo, donde la cual la señora, por cierto, tuvo una importantísima participación, y hubiera señalado los rumbos para salir de ese enfoque y garantizar, digamos, un camino, una vía hasta el año 2026, yo creo que hubiera sido mucho más productivo. Porque cuando eso no se tiene claro, ¿no? En lugar de hacer una priorización, se entra a señalar un conjunto de puntos, sin duda todos ellos quizás muy importantes. O sea, los grandes problemas del país abarcan un listado sumamente extenso, pero de lo que se trata justamente no es de repetirnos, por lo menos para quienes estamos enterados, el listado de los grandes problemas nacionales, sino qué temas son aquellos que hay que superar luego de una etapa catastrófica que hemos vivido. Creo que eso hubiera sido mucho más valioso, y para decir eso se necesita menos palabras, menos tiempo, porque el mensaje tiene que ser concreto, directo y preciso, y no puedes perderse en una hemorragia de palabras, cosa que tú has señalado con toda claridad en la introducción de este programa, que yo comparto plenamente. Correcto. Yo creo que la señora Dina Boluarte, ¿no? se ha metido en un mundo impresionante de datos que sus ministros le han hecho llegar por cada sector. En la primera parte del mensaje ha dado a conocer las obras que se han hecho hasta ahora, los avances en cada sector, y eso ha distraído el mensaje. Sí, pues. Porque debió ir en un resumen muy apretado, porque al fin y al cabo todos sabemos lo poco que se hizo por todos los problemas políticos, claro, sociales, todo ahí eso. No hay que ser lo exigentes. Más importante tenía que estar, ¿no? Supeditado, tenía que estar cifrado a lo que viene, a lo que se va a hacer, aún teniendo tantas amenazas como el fenómeno del Niño. Tenemos, por ejemplo, muchas brechas, ¿no es cierto? La inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana, que es terrible. O sea, dedicarse y profundizar un poco en esos temas. Entonces, por eso dije que era un discurso soporífero, largo, desordenado. Pero al margen de eso, creo que podemos rescatar algunas cosas, o sea, pensando ya en el país. No, probablemente. Pensando en el país. Quizá todas las cosas que se han dicho sean significativas. Yo no voy a negar. Aquí estoy diciendo que la forma se convierte en fondo. Ahora, yo te digo una cosa. Ella pidió perdón al país en nombre del Estado. Yo corrijo, debió pedir perdón en nombre del gobierno. Así porque es. El Estado somos todos, ¿no? Y no puede involucrar las responsabilidades a todos, ¿no? Porque ahí hay que hacer una precisión. Pero ella también... Déjame complementar. A ver. Y yo también creo que debió pedir perdón por su participación en esos un año, 4, 5 meses, 20 y tantos días en que estuvo con Pedro Castillo. Ella ha sido partícipe. Perdóname, ella aparece en muchos momentos como hablando de un pasado con el cual no tiene ninguna relación. Correcto. Yo digo, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de García, de Toledo, de PPK? ¿O no? Claro, obviamente. Y además yo no lo hago para condenarla, sino porque creo que ese es el punto de partida. Ella pudo haber participado, podido decir, miren, yo estuve dando una batalla interna, no me di cuenta, o si me di cuenta, me rectifico como corresponde a un estadista, y vamos a hacer ahora estas cosas. Hubiera sido más auténtico ese discurso. Además más auténtico hubiera sido. Además era oportuno el momento para hacer ese tipo de deslindes, o sea, aceptar que ella estuvo, ¿no? Como el anterior personaje, ¿no? Y en todas los entramados y todo lo demás. Así es.
marcar la distancia Así y es. decir que esta es una historia nueva. Así Yo es. me libro de todo esto que me ha comprometido. Sin embargo, reconozco que yo tuve responsabilidad en esto y lo otro, pero yo quiero ofrecerle al país una rectificación. Una rectificación, una conducción nueva, y a partir de esto les transmito lo que yo pienso y deseo para el país. Sí, eso ¿no? hubiera sido Le impecable. faltó ahí Hubiera sido impecable puntualizar. porque primero demostraba una profunda humildad, Claro. reconocía la historia que no se puede obviar, Claro. y tercero, marcaba las cosas que hay que rectificar. Por ejemplo, cuáles son los problemas que a la gente la mantiene en zozobra. Correcto. Y no me estoy refiriendo a los grupos violentistas con su agenda propia, que eso es un tema aparte, son grupos que se quieren montar en un rechazo popular, pero ahí están todas las encuestas para decirlo, Claro. más del 80 y tantos % tiene ella de repudio conjuntamente con el Parlamento. Entonces, Tiene eso había que atacar. Tiene un 14% de aprobación. Por eso, pues. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dice que perdió la oportunidad de hacer ese deslinde fundamental, ¿no? Y además todos saben perfectamente, ¿no? Que ella, ¿no? Era parte de todas las acciones. Era la Sí. número 2. Así es. Entonces, no puede hablar tampoco como si fuera absolutamente independiente, ¿no? Ajena. Ajena a los hechos que pasaron. Muy bien. Pero hablemos ahora de las cosas positivas que podemos rescatar. Por ejemplo, ella ha propuesto, ¿no? Un pacto de reconciliación nacional. ¿Por dónde empezaría? Bueno, ¿Cómo debería hacerse esta reconciliación? de acuerdo, pero- Porque de todas maneras, hace falta la reconciliar a los reconciliación es peruanos. imprescindible. El país está Hace falta. polarizado, hay Y una hay mucho acrimonia odio en el país, gigantesca. mucho odio. Hay que limpiar todo eso. Y repito, no solamente por la acción de los grupos subversivos, violentistas, Sí. que tienen una agenda que le quiere añadir a la convulsión Así es. elementos violentos, elementos subversivos. No solamente me refiero a eso, porque felizmente ese tipo de actuaciones no cuentan con la anuencia de la mayoría nacional. O sea, la Dios gente puede gracias. estar en Así contra es. del gobierno, pero no está dispuesta a salir a la calle para quemar pues todas las instalaciones y generar una ola de Bueno, terror prácticamente pero en el ahora país. te pregunto, ¿por dónde debería empezar esa reconciliación? Bueno, ella ha citado, y ahí sí yo tengo una discrepancia, o creo que no es el camino más adecuado, ni siquiera el fundamental, convocar primero a un acuerdo nacional, al acuerdo nacional El acuerdo famoso. nacional ya existe. Ya existe, lo quiere reactivar, pero yo soy de los que creo que el acuerdo nacional fue una muy buena idea, pero circunscrita a determinadas circunstancias. Yo no sé si la representación de toda esa composición del acuerdo nacional, que en el fondo reproduce la correlación parlamentaria, tiene sentido ahora. Quizás hubiera sido más interesante, lo conversaba ayer con unos amigos, hacer una convocatoria a todas las organizaciones sociales, populares, de trabajadores, sindicales y gremiales que existen en el país, que tienen reconocimiento. Estoy pensando en la CGTP, que también apareció en las CGTP, marchas, por ejemplo, ¿no? y llamar, en fin, generar un gran foro La CGTP. de organizaciones sociales, ¿no? Con las cuales discutir abiertamente los problemas del país, que yo creo que son muchos, y los Sí, gremios van a participar y harán ahí sus demandas, y ahí se establece el canal para el diálogo necesario que el Perú requiere en Claro, este pero momento. también tiene que haber un acercamiento con los partidos políticos. Ya es hora que la presidenta salga a las calles, ¿no es cierto? Y se acerque a la población. Hay que buscar formas, ¿no es cierto?, de tender puentes, A ver. ¿no es verdad?, de reconciliación, en realidad, de entendimiento y acortar las brechas. Sí, yo creo que con los partidos políticos ya lo hizo, acuérdate tú, las visitas que No, hubo. pero no basta con las visitas. No, Tiene pero que no. haber un acercamiento permanente. De acuerdo. Pero yo tengo la impresión que eso es donde más ha avanzado, y ahí hay que reconocerle Sí, la no, labor porque de Otaru, creo, la del sí. primer ministro. Sí. Y parte, mira tú, lo que voy a decir, parte de ese acercamiento ha sido la coalición que se ha formado para dar composición a la mesa directiva del Congreso. Esta es una mesa directiva, ¿no? Producto que de esa, en primer de lugar esas han elucubraciones, logrado ¿no? incorporar a Perú Libre, la han sacado del grupo más beligerante. Claro, a cambio de eso, Perú Libre ha recibido un anticipo beneficioso que ni más ni menos ha sido la presidencia del Seguro Social del Perú. Bueno, las cosas en política tienen en un política costo, es así, pues. indudablemente. Toma y daca. O sea, Cerrón ha jugado, yo creo que muy bien sus cartas, Sí. y esa mesa
yo creo que tiende a darle estabilidad por su composición. Basta escuchar a Acuña, que es el dueño del partido, del actual presidente de la Cámara, del Congreso. No, Acuña viene a ser como el fiel de la balanza. Sí, pues por eso es el fiel de la balanza. Y además, que tiene en Soto a su representante. Entonces sí, yo creo que esa es una mesa que, por ejemplo, no va a buscar confrontar con el Poder Ejecutivo, ¿tú va a buscar que estabilizar de alguna manera y, en todo caso, el problema, mira, del Perú... ¿Tú crees que Cerrón pueda darle estabilidad a esa mesa directiva? Bueno, era importante tenerlo. A la hora de juramentar ha dicho, juro por una nueva asamblea constituyente, por una nueva constitución. Pero eso, la verdad, más allá del discurso... Mira, yo puedo estar aquí, estamos celebrando, yo puedo decir viva la Alianza, ¿no? Viva la U, y que estamos todos celebrando el triunfo nacional. Mira, yo creo que es un momento en el cual hay que separar, divorciar las palabras, las cosas que se dicen, de las cosas que se hacen. Claro, lo último que la gente renuncia es a sus convicciones, a sus ideas, y está bien, pues eso no es malo. O sea que es un mensaje para su gente. No, claro, que tampoco los debe convencer mucho, que la gente... ya no le creen. Pero perdón, es que eso le ha costado a Cerrón la pérdida de 3, 4 militantes de su bancada, pero ¿qué importa? Porque yo creo que va a ganar más con la presencia en el Seguro, que por cierto es la institución más poderosa en términos económicos y está extendida en todo el país. O sea, la estrategia de Cerrón es de mediano plazo, superar esta coyuntura. Se aparta, creo yo, bastante de la actitud violentista de algunos grupos, que por cierto se está pagando, que pierde fuelle, que se ralentiza, y entonces él pasa ahora, bueno, entra pues a una suerte de club de reconocimiento social y vamos a empezar a hablar bien de Cerrón. Mira, ya sus colegas lo veían bonito, lo veían simpático, lo veían virtuoso a don Valdemar, ¿no? Y entonces vas a ver tú cómo el personaje va a empezar a ir cayéndonos cada vez mejor, porque no son gente necesariamente cretina, como algunos, sino tienen algún conocimiento y práctica ¿tú crees política. Que por lo pintoresco que es el personaje va a influir positivamente en además, la mesa no hay directiva? cómo, te digo yo, no hay cómo, con la correlación actual de fuerza en el Congreso, sacar adelante algo parecido a una asamblea constituyente y nada por el estilo. De ninguna manera. Entonces yo puedo decir, pues, está más lejos estamos de noche ahora, y tú dices, sí, pues estamos de noche y no pasa nada. A eso me refiero. No, pues, con toda seguridad no va a pasar nada, porque siempre estará ahí. Es inocuo, pues, no, es inocuo. Totalmente, porque además ha perdido fuerza totalmente la izquierda en la mesa y está compuesta inteligentemente. Sí. La mesa ha sido trabajada, como bien dices. Y yo creo que desde Palacio es la información que tenemos nosotros, y por eso es que en este juego de cómo ganar a Cerrón, primero que estaban los votos de un sector de la izquierda, ahí está el Seguro Social como ofrenda, y entonces, bueno, ahí están las consecuencias. Ya podemos pensar cualquier cosa de eso, pero esa es la realidad. El Seguro Social es el Tiwinsa de... Por eso, claro. Es el Tiwinsa de Perú Libre. Pero es algo más que Tiwinsa. Tiwinsa era un cuadrado pero kilómetro. Igual, o sea, ¿qué significa eso? Es simbólico. No es tan simbólico. No, es simbólico dentro del Congreso. Ya, eso sí. El Congreso es simbólico. No, pero lo otro, pues yo creo que es mejor que cualquier ministerio, te lo digo, mejor que la Defensoría del Pueblo. Por la cantidad de dinero que por se maneja supuesto. Ahí, además, se hace una gestión más o menos aceptable. Acuérdate tú que el seguro bien manejado, o manejado regularmente, fue trampolín de alguien que tú y yo conocimos como fue Lucho Castañeda Locio, ¿no? Obviamente. En el buen sentido de la palabra. Correcto. Entonces, tiene una gran oportunidad Cerrón para demostrar pues su valía, ¿no? Además, él es médico, no te olvides. De acuerdo. Pero yo te digo algo. Cuando yo pienso en Perú Libre, y así se haya beneficiado con el seguro, yo pienso, ¿y qué va a pasar con la corrupción? O sea, la idea es, a ver, ¿de dónde puedo sacar réditos? Bueno, ya pues ese es el otro problema, lógico. Ahí están las cosas. Bueno, vamos a seguir conversando acerca del mensaje, pero en este instante estamos en comunicación con nuestra reportera Abigail Villagómez para escuchar, a ver, qué dice el pueblo después del mensaje presidencial, cómo lo ha recibido. Adelante, Abigail. Hemos salido a las calles de Lima para conversar con los ciudadanos y que nos brinde su opinión de acuerdo al mensaje de la Nación que emitió la presidenta Dina Boluarte este último 28 de julio. Vamos a escuchar los testimonios. Su opinión, la reacción suya ante el mensaje de la Nación de la presidenta Dina Boluarte. Yo me refiero a todos los extranjeros que se vuelvan, que le votan.
Que acá muchos se abusan ya. Que no hacen nada, solamente hablan, pero no hacen nada. Bueno, como ellos están seguros su sueldo, encima están robando, imagínate. La gente pobre, ¿cómo estamos? Yo tengo una persona discapacitada 5 años. ¿Qué cosa dan? Dan 300 soles creo cada 3 meses. Y con esa propina quiere que la persona viva. Estamos recontra mal el país. Pero para eso tienen que empezar a cambiar, pues imagínate, ¿cómo te puedo decir? Preparar más a los alumnos, que hayan buenos profesores, porque si no hay buenos profesores, no sé si escucharon en la zona Pachacute, puro profesor que ni siquiera han terminado de estudiar, ni siquiera tienen su certificado de estudio. ¿Qué podemos esperar de la juventud? Imagínense. Tiene que empezar buena preparación, que les paguen bien a los profesores, preocuparse más por la juventud, porque ya nosotros estamos de bajada, en cualquier momento ya dejamos de estar acá en esta vida, imagínate. ¿El mensaje de la nación de la presidenta? ¿Qué opina del mensaje de la nación? Ha sido el mensaje de la nación más extenso que ha habido en la historia, ¿eh? 3 horas ha durado el mensaje. Pero yo lo veo más o menos regular. Sí. Dice que va a incrementar el sueldo mínimo. No, yo estoy de acuerdo que ¿cómo se llama esto? Que crea comedores, porque hay bastante gente que no les alcanza para comer, porque la plata ahorita está devaluada. Por ejemplo, yo trabajo vendedor, tengo que ir a Santa Rosita porque viene un sol 50, lo que gano no me alcanza, la mayor parte se me va en pasaje, ¿eh? Siempre así como le digo, todo está caro, comida a 10, 12 soles no alcanza. Hemos escuchado las opiniones divididas de los ciudadanos y es que ellos comentan que hay muchas cosas por hacer en nuestro país. Con esta información nosotros vamos a regresar a estudios. Muy bien, y seguimos analizando el mensaje presidencial. Bueno, ya hemos visto la ubicación de Perú Libre en la mesa directiva. Ya sabemos que, en buena cuenta, han hecho un buen negocio con la seguridad social, ¿no es verdad? Todos los hospitales y todo lo demás. Pero hablemos ahora del fujimorismo. ¿Cómo ha quedado Fujimori en estos acuerdos? Bueno, el fujimorismo, que ha tenido sin duda una importante función en esta articulación de este bloque, yo creo que hay que ser justos, ¿ah? Creo que el fujimorismo ha cumplido una labor importante, conjuntamente con otras fuerzas democráticas, en la lucha contra los arrestos más totalitarios que podía tener Pedro Castillo. Y fue una columna vertebral que permitió que se unieran las fuerzas democráticas, se dio su posición de mayoría para poner a otras representaciones que no eran tan fuertes como ellos a nivel del numérico parlamentario, y jugó a hacer un bloque que, repito, conjuntamente con la mayoría de la población, frenaron los arrestos. Ha tenido que ceder bastante. Pero yo no sé por qué a partir del 7 de diciembre, en el cual el Congreso llega a su punto culminante, deponiendo al golpista Castillo, hay una involución. Y en lugar de seguir trabajando la unidad, consolidándola para unas elecciones adelantadas, que yo creo que hubiera sido el desastre de la izquierda en su conjunto. Pero ya, olvídate de elecciones. Por eso, pues, ellos han dejado eso, han preferido, digamos, poner su destino en las manos en la suerte del gobierno de la señora Boluarte, y eso ha generado una diáspora, ha deshecho el bloque parlamentario, y por lo tanto, entonces, era imprescindible, para poder armar una mesa directiva, contar con algún sector de la izquierda, porque las matemáticas parlamentarias son objetivas. Y eso tiene un costo político de imagen. Quizás exagerado eso de hablar fujicerronismo, pero eso es lo que va a quedar. Y no ha habido una contracampaña por parte de ellos para poder deslindar de eso. Ni siquiera una precisión. Entonces, como que se están quedando con esa chapa como... Me parece que les gustara hoy los agregados. ¿Te acuerdas tú? ¿No? El fujiaprismo. O los acrónimos, ¿no? Sí. Parece que les gustan los acrónimos, ¿no? Yo creo que ahí han debido tener más enfáticos, rechazar eso rotundamente, porque tampoco es que había muchas alternativas, porque votar por el congresista Aragón, a cualquier votar político por Aragón y compañera, votar pues por los mochazuelos, votar por los niños y compañía, y esto por lo menos es una cosa mucho más sensata. Bueno, hay gente que no le gusta, pero el fútbol es así. Hablemos del Ejecutivo, sigamos con el Ejecutivo. Hay voces que están pidiendo que doña Dina tiene que refrescar su gabinete. Es más, están pidiendo que salga Otárola.
Pero Otárola ha sido realmente un punto clave en estas negociaciones. ¿Ah? Sí, no, yo estoy... Congreso y todo lo demás. Yo estoy totalmente... Y ha demostrado además una experiencia de manejo, hay que reconocer, ¿no es verdad? Pero ¿en qué, digamos, carteras debería producirse esta renovación del gabinete? Mira, yo creo que sí tiene que haber una renovación. Por supuesto, pero... No puede continuar con este gabinete. No, pero y te voy a decir por qué. Mira, pero quiero empezar por Otárola, porque Otárola ha sido el artífice de la principal victoria de Dina Boluarte. ¿Cuál es? Haber sobrevivido. Acordémonos, amigos, acuérdate tú, de que había pronósticos de que iba a durar un mes, 2 meses. Sombrío. Y bueno, ya estamos 8 meses y ahora anuncia de que se queda hasta el año 2026. Mira tú, cuando ella juramentó, a todos nos pareció un chiste de mal gusto y por eso rectificó rápidamente. Pero hoy día esa es una posibilidad que adquiere verosimilitud. No digo que va a ser así, pero sí es verosímil. Ahora bien, pero para eso es necesario que haga un giro. Si ella ha lanzado un discurso como si estuviera refundando el país, como si la historia empezara con ella, porque ha tocado todos los temas sabidos y por haber, entonces la coherencia te dice que tú no puedes tener un equipo que sigue siendo mediocre. Claro, es superior a lo que hemos tenido con Castillo. ¿Qué se podía lograr en las circunstancias? Por supuesto. En que se ha encontrado cuando ella asume la presidencia. De acuerdo. O sea, pero no podías, digamos, aspirar a más que eso. De acuerdo. Eso es realismo político. Pero eso pasa, tú puedes aceptar eso si es que estamos en un gobierno de transición cuya tarea fundamental es garantizar. No, pero este gobierno no es de transición. Ha dejado de ser un gobierno de transición y tiene que afrontar en un país convulso, con una serie de cosas pendientes, con mucha acrimonia, 2 años y medio, 33 meses, que van a parecer una eternidad. Sí, seguro. Entonces, si tú no tienes gente solvente en determinadas carteras, vas a ir frito. Y, por ejemplo, pongo como ejemplo, no puedes repetir el trato de salud, por ejemplo. ¿En qué cartera el trato de salud es inadmisible. Tú tienes que poner pues a una persona, a un profesional destacado con experiencia que le permita decir al país de que la salud está en buenas manos. El tema de economía, donde ya empiezan a ver las resquebrajaduras, empieza a haber una recesión. Técnicamente estamos en una recesión. Donde hay una recesión, estamos efectivamente. En una recesión. Tú tienes que poner a alguien de la talla de Javier Silbarruete. Más o menos. ¿O no? ¿Te acuerdas? Claro, ¿Te acuerdas, Javier? Mucha gente no lo conoce. Era el salvavidas de todos los gobiernos. Pero además, él asumió la cartera de economía en una época de crisis profunda, a fines de los años 80. Es un buen ejemplo, pero no tenemos un Silbarruete. No, pues ya sé, pero tienes que buscar un personaje con esa trayectoria. ¿A ti se te ocurre un nombre? No sé, pues, pero en el mundo de los economistas bueno, entonces, hay. tu primera sugerencia es que se cambie al ministro de Economía. No, claro, para darle, digamos, poner. No, yo diría que diría que en las diferentes carteras tienes que poner a gente con otro peso. Mira, yo no niego que las actuales personalidades que ocupan sean buena gente, sean profesionales aplicados, pero les falta experiencia, solera, trayectoria, nivel claro, para atender los problemas en el grado de cuidados intensivos que todavía estamos. No hemos salido todavía de la crisis. Siempre se dice que un ministro debe ser un gran técnico, pero tampoco puede desconocer, ¿no?, los movimientos políticos. Un ministro, siendo técnico, tiene que conocer las movidas políticas, los enfoques políticos. Porque solo técnicamente pues, convertimos al país en un laboratorio. Por supuesto. Y de eso no se trata. Pero yo te digo, ¿qué pasa con el discurso adelanto de elecciones? ¿Ya pasó? Bueno, A ver, tú eres una persona quien puede decir eso con más acercamiento. Te voy a decir por qué. Chao, adelanto elecciones. Bueno, quiero justificar. Mira, yo soy de los que he creído, como muchos, de que había que adelantar las elecciones, porque el Perú había sufrido una especie de cataclismo durante el tiempo que Castillo con Boluarte gobiernan, y por lo tanto la tarea de reconstruir, darle oxígeno, revitalizar la democracia, requería otras autoridades elegidas por el pueblo peruano para que hagan esa tarea. Correcto. Entonces, en ese contexto, un gabinete más o menos de gente comprometida con ella era válido. Pero si se trata ya no de darle a las nuevas autoridades elegidas, porque ese horizonte desaparece, la señora Boluarte tiene entonces que hacer ese esfuerzo, porque le va a tocar a ella y a su equipo reconstruir lo que se destruyó. Ahora ya ves de manera distinta, entonces. Ya ves de otra manera.
No, yo... Gobierno mira, hasta 2026. Yo soy de los que creo de que hubiera sido saludable, pero la verdad es que eso lo han desechado en una alianza de gobierno y parlamento. Mira tú, si se hubiera ratificado la fecha de abril, ¿qué cosa estaríamos conversando ahora, Denis? Claro. Hablando de candidatos, partidos, Sí, programas. seguro. Estaríamos a 8 meses. A 8 meses de las elecciones. Y sin reformas políticas, ¿no? En la Constitución, que tiene que ver precisamente con el sistema electoral, y tiene que ver, por ejemplo, con el tema del artículo 117 de la Constitución y siguientes, hubiéramos estado en lo mismo, más de lo mismo. ¿Y cómo esperábamos? Ahora, esa es una pregunta. ¿Qué hay que esperar del Congreso en materia de reforma, ¿no? del Estado? Porque no podemos llegar al 26 en estas condiciones. Bueno, de ninguna manera. Ese es el gran problema, A pues, ver. porque el gran argumento para postergar elecciones es que había que hacer un conjunto de reformas previas. pero entonces, todos para estamos ti- de acuerdo, Ya. todos estamos de acuerdo en eso. Pero ¿este Parlamento tiene esa capacidad? No lo ha sido en todo este tiempo. Ni siquiera la Comisión de Constitución que ha presidido Nano Guerra ha presentado las propuestas. Y la más Pero importante... tiene tiempo. Bueno, Hay ahora tiempo, tiene un nuevo tiempo. Tiene un nuevo tiempo. Pero digamos, eso se quedó. Acuérdate tú que el primer discurso era: ponemos abril y en ese lapso hacer las reformas. Si eso se hubiera cumplido, ya tendríamos un conjunto de reformas de tipo electoral y otras, y constitucionales Sí, también, claro. para la justa de abril. Pero ya no se en fin, hizo, por lo tanto hay que mirar las cosas de otra manera. por eso, pero son la Entonces, misma gente, pues ese es la el misma gran problema. gente. No han cambiado los Ese es el personajes. gran problema. No han cambiado los personajes. Sí, pero- O sea, cuando hablamos de reformas, tú también tienes que interrogarte por el sujeto que la va a hacer. Claro. Entonces, claro, las reformas hay que hacerlas sin duda alguna, pero ¿quién puede y quién debe? Mira tú, cuando han querido, por ejemplo, plantear el No, pero tema para del eso hay bicameralismo, asesores también. Claro. ¿no? Había un rechazo masivo, no tanto yo creo por la reforma, sino por quién lo Mira, pero plantea. hablando del El bicameralismo- desprestigio del Congreso contamina la propuesta. Hablando del bicameralismo, la señora Boluarte se ha mostrado partícipe. Sí, ha dicho que sí. Del bicameralismo y además ha instado al Congreso a hacer todos los esfuerzos para que eso se dé, ¿no? O sea, se apruebe el Senado y todo lo demás. Pero no solamente, sino ha planteado además cambiar el sistema de votación Sí. del sistema de distrito Uninominal. múltiple a un uninominal. Así es. Cosa que cosa que debería debatirse a fondo. O sea, está hablando Sí. de todo. Sí, Más sí. allá de su competencia. Mira, un título uninominal significa que es un Congreso mayoritario. Si se hubiera dado en la época de Castillo, hubiera tenido 80 parlamentarios y en los cuales sí nos hubiera llevado, sin duda, con esa correlación de fuerzas, a una asamblea constituyente y al cambio constitucional. O sea, las cosas tienen sus bemoles Sí. y no son blanco-negro, sino son bien matizadas Pero y entonces, complicadas. Ángel, ¿aceptas que ahora las cosas y el tiempo ha cambiado, ¿no? Respecto a esas miradas de que había que adelantar elecciones, Sí, que sí. hay que hacer? Ahora las cosas Sí, han no, cambiado. han cambiado, pero han cambiado en qué sentido. Pero- Han cambiado en qué sentido. Han cambiado en la percepción y la comprensión que tienen ellos de la coyuntura. Hasta hace unos meses atrás había la sensación que la cosa era tan grave que la mejor salida democrática era llamar a las urnas Claro. y en las urnas elegir nuevas autoridades. ¿Qué debe hacer la Presidente para mejorar sus ratios respecto a la aprobación? En este momento cuenta solo con la aprobación de un 14% peruanos. ¿Qué tendría que hacer a partir de este momento, a partir del mensaje, ¿no? de Bueno. ayer hacia adelante, para mejorar la imagen del gobierno y empezar a crecer? Sí. Porque todos tienen derecho a una segunda oportunidad. No, eso está en duda. Yo sí Claro. creo, yo no creo Y que a la además- gente hay que condenarla por el pasado Claro. como una cosa absoluta. No, Y yo tú mismo creo. dijiste ahora, yo creo que ya no hay forma de hablar de segunda... No, por supuesto. De elecciones adelantadas ni nada. Bueno, no están dadas las condiciones y bueno, puede ser a la bandera de algunos, pero ya pierde verosimilitud, pierde realidad. No, es una circunstancia. Me preguntabas, perdón. No, te preguntaba, ¿qué debe hacer, ¿no? Ya, la Presidente para mejorar su Correcto, imagen? correcto. Yo creo que lo que debería hacer de inmediato Sí. es dotarse de un gabinete de verdad, ¿no? Esta Capaz es de mentira. afrontar esa travesía de 2 años y medio que va a parecer larguísima, Ya. ¿no? Con gente muy solvente, con gente de gran capacidad, fuera de las correlaciones ¿Qué partidarias. carteras cambiarías? Mira tú, yo creo que, por ejemplo, salud, para empezar.
Salud. ¿no? Creo que... La salud ha cojeado todo el tiempo. Por eso, pues, no puede ser que la salud pública esté en tan malas manos. No, se ha sido un Tenemos que drama poner a total. personajes de amplio reconocimiento, con trayectoria incluso internacional. Tenemos que cambiar, creo yo, economía, ya lo dije. Creo que hay que cambiar justicia, indudablemente, donde hay una serie de problemas. Yo diría que hay que revisar la presencia en el Ministerio de Interior Defensa y Defensa. Yo creo que ahí hay que fortalecer esos aspectos que generaron tan mala performance en los primeros meses de este año. Yo me parece que eso es imprescindible. Yo diría que hay que cambiar el Ministerio de Agricultura, donde hay un conjunto de problemas muy serios. Y yo diría que en general habría que hacer un refresco general, que más que refresco es poner a gente capaz para iniciar esta etapa. En fin, digamos que con un equipo hemos clasificado, pero ahora que vamos al Mundial necesitamos otra selección. Refuerzos. Muy bien. Gracias, Ángel. No, gracias a ti, muy amable. ¿Oh?